Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. ¿Qué quiere decir expositivamente? En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando todas sus preguntas bíblicas a través del aplicativo WhatsApp, el chat de WhatsApp. Por texto la gente está mandando sus preguntas bíblicas y note bien, nosotros recibimos todas sus preguntas diariamente y estamos respondiendo diariamente. Es raro cuando pasamos 24 horas para no responder una pregunta. Y escúcheme, nosotros respondemos inmediatamente a todas las preguntas. ¿Por qué? Porque es nuestro privilegio de responder a las preguntas bíblicas de parte de nuestra audiencia. Muy bien, puede enviar sus preguntas y el número es gratis por todas partes del mundo. Por todas partes, simplemente manda un texto y es gratis y nosotros lo recibimos. El número es, permíteme compartirlo para el beneficio de nuestra audiencia, el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí puede enviar todas las preguntas bíblicas y con gusto nos vamos a responder. También este ministerio de enseñanza está transmitido desde el canal Telenet HD 12.1 en Cusco, en Perú, y ahí es donde se difunde el programa por todas partes del mundo a través de las redes sociales. Y note bien, para aquellos que están en la zona de Cusco, ahí queremos extenderle cordialmente una invitación para visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia. La Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando la iglesia y también enseñando la palabra del Señor expositivamente. La iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, con la esquina de Garcilaso y la parte baja de Huanacapa, Garcilaso y Huanacapa, en la zona de Huanchac. Edificio 305 Huanacapa, es un edificio alto, blanco, de 6 pisos, ahí casi en la esquina ahí, y la iglesia está en el 5º piso, pero gracias a Dios que hay un ascensor, ¿no? Gracias por los ascensores. Y ahí la iglesia se reúne cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y el culto principal comienza a las 10:30 precisamente. La iglesia comienza todo a tiempo y terminan a tiempo, y eso es importante para que tú sepas bien que ahí se puede comunicar con el número que está en la pantalla. Una vez más, 1-310-804-7733, y te ponemos en contacto con la iglesia, ¿ves? A través de los textos, y así tú puedes entrar en el compañerismo de amor y en el compañerismo de la palabra del Señor juntamente con los hermanos en la iglesia Cristiana de la Gracia. Y luego los miércoles tienen su culto, el culto de estudio bíblico y el culto de oración. Comienza a las 6 p.m. y termina a las 7 p.m. en punto. Muy bien, y para aquellos que están en los Estados Unidos, donde nosotros estamos ahora, nos encontramos en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, y está entre la Florida y Norte Carolina. Ahí está Carolina del Sur. Y estamos en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek, ahí donde nosotros estamos, ahí localizado en la calle 250 Town Creek Road, en la ciudad de Aiken. Tenemos nuestros cultos en español a las 8 de la mañana en español los domingos, y luego a las 10 de la mañana en inglés los domingos. Para más información, comuníquese con nosotros una vez más, 1-310-804-7733, 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio aquí. Y note bien conmigo, por favor, que estamos estudiando
un pasaje largo aquí en Romanos capítulo 6, versículo 14 hasta 23. Repito, abre sus Biblias en Romanos capítulo 6, versículo 14 hasta 23. Ahora, hemos invertido ya unos par de programas que aquí, unos par de días, hablando sobre este tema, ¿no? Y vamos a continuar hoy día porque el tema no hemos cumplido todavía con la introducción de este tema porque es un pasaje largo aquí y también estamos incluyendo las preguntas de parte de nuestra audiencia y incorporando esas preguntas y las respuestas dentro de la enseñanza y luego compartiéndolo con ustedes a través de la televisión, las redes sociales y las emisoras por todas partes. Muy bien, vamos a leerlo en dos versiones, la versión cristiana y la versión católica romana, porque le quiero mostrar siempre que las dos Biblias dicen la misma cosa. Aparte de la apócrifa, las dos Biblias dicen la misma cosa. Eso quiere decir que la palabra del Señor se le aplica a todos. Muy bien. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 14 hasta 23. Aquí el tema, como dije la última vez, el tema es que el creyente, el verdadero creyente, no persevera en el pecado. En otra palabra, no tiene licencia para pecar. No tiene licencia para pecar. Vamos a leer versículo 14 hasta 23, Romanos capítulo 6. Comenzando con versículo 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes del corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Por qué? Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. ¿Por qué? Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Por qué? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, la muerte espiritual. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a abrir nuestra Biblia para ver nuestra Biblia en la versión católica, por favor, y note bien lo que dice aquí en versículo 14 hasta 23 en la versión católica, que nos va a ayudar bastante para captar y comprender la idea. Comenzando con versículo 14, dice, no tienen por qué dominarlos el pecado, ya que están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Mira, entonces, ¿qué? ¿Nos entregaremos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Sabiendo que si ofrecen a alguien como esclavos y se someten a él, se convierten en sus esclavos del pecado, que los llevará a la muerte, o esclavos de la obediencia a Dios, que lo conducirá a la salvación. Pero gracias a Dios, ustedes que eran antes esclavos del pecado, han obedecido de corazón la doctrina que les ha sido transmitida, y liberados del pecado se han puesto al servicio de la salvación. Les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo pues que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión. Así ahora entréguense como esclavos al servicio de la salvación en busca de la plena consagración a Dios. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación. De lo que ahora se avergüencen, ¿a qué frutos cosecharon? ¿Por qué? Porque el resultado de todo aquel que le fue la muerte espiritual.
Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final a la vida eterna. Versículo 23. En efecto, el pago del pecado es la muerte eterna, mientras que Dios os ofrece un don de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, si te recuerdas, tuvimos un programa casi entero tratando con el primer punto, porque este fue el punto fundamental que estableció la dirección del diálogo que estamos teniendo aquí sobre este tema. Y te recuerdo que habíamos tratado este asunto en punto número 1, y lo voy a repetir, en un punto número 1, la persona que está bajo la ley siempre está luchando para guardar la ley. Sin embargo, siempre está consciente de que fracasa y no logra cumplir la ley. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es imposible cumplir la ley. Ese es uno de los puntos y una verdad que nos cuesta a captar y entender. Por eso cuando nosotros nos convertimos religiosos y legalistas, solamente haciendo cositas, tratando de ganarnos mérito y crédito con Dios, y la cosa no funciona. Por esa razón que este punto dice que la persona está bajo la ley, está siempre luchando por guardar la ley. Nunca está seguro si ha hecho lo suficiente para ganar buenos créditos con el Señor. Nunca está seguro, porque es imposible. El propósito de la ley es para apuntarnos, señalarnos. ¿Ves? Apuntarnos, señalarnos ¿a quién? A la cruz del Hijo de Dios. Ese es el propósito de la ley, ¿no? Porque es ahí donde tú y yo recibimos la gracia de Dios. Y luego habíamos compartido en el último programa hablando sobre el punto número 2, que el verdadero creyente está bajo la gracia, no bajo la ley. El verdadero creyente está bajo la gracia, no bajo la ley. Y ahí estuvimos compartiendo todo. Ahora llegamos al punto número 3 hoy día. Y es aquí donde entra unas buenas preguntas que voy a incluir dentro de la respuesta hoy día. Punto número 3. A la luz de una relación tan maravillosa, a la luz de una relación tan maravillosa, es necesario hacer una pregunta. ¿Se permite que el Hijo de Dios persevere en el pecado? Buena pregunta. ¿Se permite que el Hijo de Dios persevere en el pecado? Nota la segunda pregunta. ¿Puede pecar y pecar esperando que Dios lo perdone y lo siga perdonando? Voy a repetir. ¿Puede pecar y pecar esperando que Dios lo perdone y lo siga perdonando? Escucha estas dos preguntas. Por eso a mí me fascina. Y yo lo repito todo el tiempo. A mí me fascina cuando me dicen, bueno, que la gente no está tan interesada. Bueno, ¿están equivocados o son una bola de mentirosos? Porque obviamente, mira, toda la respuesta viene de parte de nuestra audiencia. Cada día yo no sé de dónde viene la pregunta, pero yo estoy seguro que va a llegar una pregunta, ¿no? Dice, nadie va a escuchar. Bueno, gracias por toda la gente que no están escuchando. Nadie va sintonizando. Gracias por toda la gente que no están sintonizando. Y nota bien, y tenemos bastante que hablar. Bastante que hablar. Mire bien. Vamos a ver si estas dos preguntas nos puede dirigir, nos puede lidiar, ayudar a navegar este asunto hoy día en esta hora que estamos juntos. La pregunta, ¿se permite que el Hijo de Dios persevere en el pecado? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿puede pecar y pecar esperando que Dios lo perdone y lo siga perdonando? Bueno, yo creo que las escrituras exclaman, las escrituras gritan. De ninguna manera, gritó en voz alta el apóstol Pablo. De ningún modo, de ninguna manera. Esa fue la respuesta del apóstol Pablo. Ahora, tú tienes que entender que el apóstol Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo en responder a estas preguntas. Y las mismas preguntas se siguen haciendo hoy día. 2000 años después. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa del hombre es que nosotros seguimos pecando porque tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Somos tercos.
cabezones, mira bien. Enseguida, las Escrituras argumentan que un verdadero hijo de Dios no debe perseverar en el pecado. No deja a Dios a un lado por un par de noches para pecar. No racionaliza diciendo que puede seguir adelante y pecar porque Dios lo va a perdonar de todos modos. Pregunta. Escúchame bien. Te dije que hoy recibo una buena pregunta de parte de nuestra audiencia, ¿no? Y aquí está, mira. Mira, tengo mi celular aquí donde está en el WhatsApp. Mira esta pregunta, escucha esta pregunta. Esta pregunta dice esto, mira, dice, ¿por qué no hace una cosa así un verdadero hijo de Dios? ¿Por qué no hace una cosa así un verdadero hijo de Dios? Mira la otra pregunta que está entrando. Dice, ¿por qué se mantiene alejado del pecado? ¿Por qué un verdadero hijo de Dios se mantiene alejado del pecado? Ahora, vamos a tomar la primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera pregunta y la cuarta pregunta. No. ¿Por qué? Porque su Padre, Dios, su Padre Celestial, lo ama y Él ama a su Padre. Esto no es complicado. Un verdadero hijo de Dios no quiere herir y ni se quiere desagradar a su Padre Celestial. Y su Padre su Padre siente desagradado, ¿no? Mire, por el pecado. Su Padre se siente desagradado por el pecado. En consecuencia, un verdadero hijo de Dios lucha por no pecar. No es que nunca voy a pecar, voy a luchar para no pecar. Porque ahora yo tengo una cosa que yo no tenía antes de nacer, ¿no? Ahora yo tengo la nueva naturaleza de Dios en mi ser. Mira. En el libro de Romanos, vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Vamos a regresar a Romanos capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Y note bien en versículo 22 y 23. Versículo 22 y 23, por favor. En la versión cristiana dice así: tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Versículo 24, versículo 23, 24, Romanos capítulo 2. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Tal como está escrito. Mira lo que dice aquí. En la versión católica lo dice así. Versículo 23 y 24 dice: tú que presumes de la ley, ¿por qué deshonras a Dios al no cumplirla? ¿Por qué? Tú que presumes de la ley, ¿por qué deshonras a Dios al no cumplirla? Pues como dice la Escritura, por culpa de ustedes el nombre de Dios es injuriado entre los paganos. Wow. Tú sabes, esa es la cosa que me asusta más. Gente que dicen que son creyentes, ¿no? Y luego actúan, caminan y hacen cosas que vienen a promover en la vida de los paganos, de los incrédulos, a blasfemar el nombre de Dios. Ahora, ellos están cometiendo un pecado, eso es cierto, pero Dios te detiene a ti, porque vos sos responsable por causar ese pecado. Y tú crees que tú estás bien. No, tú andas mal. Ahora, en el libro de Hebreos, aquí llegamos en Hebreos, ¿sabe qué? Abre su Biblia en Hebreos capítulo 6. Vamos al libro de Hebreos capítulo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 6. Vamos aquí. Capítulo 6.
Lo que dice aquí en versículo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 6. En la versión cristiana dice, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez y dice, otra vez para arrepentimiento, puesto de que nuevo crucificaron para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Mira lo que dice, voy a repetir, mira. Dice, pues después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. En la versión católica dice así, 6:6, Hebreos, si han caído, es imposible que se renueven otra vez por la conversión, siendo así que crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a la pública. Mira, este es el peligro. Aquí está el peligro. Si escucharon los versículos, dice, después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Las dos Biblias dicen la misma cosa. Miren bien. Cuando tú sigues escuchando una verdad repetidamente, y tú no actúas sobre esa verdad, llega un momento donde donde usted, tú, nosotros, que estamos escuchando la misma verdad continuamente, y luego nosotros solamente le damos el asentimiento mental a esa verdad. Llega un momento donde ya tú crees que tú tienes el lujo de ignorar, y descontar esa verdad. Y la Biblia dice, no es Eddie Ildefonso, no lo está diciendo. La Biblia lo está diciendo que esa persona llega un momento, no sé cuándo en su caminar de escuchar la verdad, y nunca se arrepiente. Ahora, yo no sé en qué punto que escucha la verdad, y ya no es capaz de arrepentirse. Llega un momento donde el corazón se hace duro. Entiende intelectualmente que debe arrepentirse, pero nunca se arrepiente. Y llega un momento donde ya es imposible escuche bien, llega un momento donde ya es imposible de arrepentirse. Y esa persona sigue, y cae un momento y muere. Y muere sabiendo la verdad aquí, pero nunca se ha arrepentido, y va al infierno. Y esto es lo que está enseñando ambas Biblias, las dos. Hay gente que van a la muerte citando versículos, pero nunca se arrepintieron y nunca lo aplicaron en su vida. Esto es lo que está hablando el libro de Hebreos en capítulo 6, versículo 6. Mira, combate el pecado, porque el pecado es contrario a la naturaleza de su Padre Celestial y hiere el corazón de su Padre Celestial más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, él hace todo lo posible para alejarse del pecado, el verdadero creyente. Pero el que es religioso y cree que es un verdadero creyente, él cae en esta trampa de Hebreos capítulo 6, versículo 6, donde dice, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Tenga cuidado con eso.
Ya vamos 5 años en el aire. Enseñando. Y hay gente que se comunican conmigo a través del texto de WhatsApp, ¿no? Y a la fecha no se han arrepentido. Mi oración, Señor, tenga misericordia de ellos, Señor, antes que aparten de esta tierra, Señor. Tenga misericordia de ellos. Toca su corazón. Porque van a la tumba citando la palabra, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Y terminan. Bueno, ahora, no sé si ustedes se recuerdan, y probablemente no se recuerdan. Estábamos en otro canal en Cusco. Y en Canal 21, no me recuerdo. Y estuvimos ahí. Y una señora sintonizaba el programa cada día. Y luego un día me mandó un texto que ella está sintonizando el programa y su esposo, ¿no? Comenzó a sintonizar el programa juntamente con ella porque él estaba ahora en casa enfermo. Y que él siempre me maldecía, me hablaba, me gritaba en la pantalla, ¿no? El hombre me gritaba en la pantalla, así me gritaba, ¿no? Y ella me escribió y me pidió un día si yo podía pasar por su casa, hablar con ella, con su esposo. Yo leía, sí, con gusto. Y voy descubriendo que literalmente que ellos me reconocían, no solamente por la televisión, es que yo no sabía que yo pasaba enfrente de ellos. Hay un parque donde yo pasaba en camino al canal. Ahí voy. Yo estaba en el canal EATV, ¿no? En EATV, Canal 21. Y yo pasaba por la calle. Y yo dije, sí, señor, a esta hora, cuando yo salgo del programa, yo paso por su casa. Se voy regresando, voy buscando la dirección. Y ¡boom! Ahí está. Me presenta su esposo. Ellos están sentados afuera en el parque en una banca. Donde ella me invitó, me citó a ese lugar. Ahí voy. Y voy hablando con él. Me presenta, muy amable el hombre. Y el hombre me dijo, mire, yo no creo nada en ustedes, que ustedes son una bola de hipócritas, son mentirosos. Pero el hombre me dijo un montón de cosas que no te imaginas, ¿bien? Y bien, y no solamente que, pero me la cantó en la cara con flores, con unas palabrotas, tan vil y vulgar, pero me la cantó como no te... Y la señora estaba roja, se estaba muriendo la señora. Y yo me le quedé mirando a él y lo dejé hablar y hablar y hablar y hablar. Y por fin, cuando él terminó de gritar, insultarme, ofenderme, donde él intentó de ofenderme, él intentó de insultarme, me gritó, eso sí, yo escuché. Yo me quedé con la sonrisa y lo escuché con mucha paciencia. Y cuando él terminó, él me dijo, ¿y qué tú piensas de eso? Bueno, Señor, yo pienso que andas herido en tu corazón. Bueno, por supuesto, y se puso bravo otra vez. Y yo me quedé calladito y él se calmó y dije, Señor, alguien te ofendió, alguien te hizo algo. Y lamentablemente yo creo que tú me estás pintando a mí con la misma brocha que le pintaste a esta persona que te hizo mal. Y me imagino que esa persona dice que era un creyente. Sí, así fue. Yo dije, bueno, Señor, déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos peruanos, aquí estamos en Cusco, ¿no? Y dije, ¿cuántos peruanos tú crees que están encarcelados? Y yo, ¿qué clase de pregunta es esa? No, señor, te estoy haciendo una pregunta. ¿Tenemos un diálogo aquí o solamente es un monólogo? ¿Quisiste que yo pasara solamente para insultarme? Sí, ok, en ese caso, Señor, yo me despido. Gracias por cumplirte con tu misión. Me llamaste, yo llegué, me insultaste porque esa fue su misión. Ok, ten buen día. No. La señora dijo, no. Okay. Pero yo no lo personalicé. Mira, no tengo el lujo de personalizarlo. ¿Sabes por qué a mí no me gusta personalizar las cosas? Te digo por qué. Si yo lo tomo a pecho, y voy a personalizar las palabras y los insultos y las ofensas, ¿sabes qué? ¿Tú sabes el problema de eso? Te estoy dando a ti te estoy dando
el lujo ahora de manipular y controlar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis palabras, mis acciones. Y yo no te voy a regalar ese lujo. No. Porque yo no soy parte de un equipo de títeres. No. Le quedé mirando al Señor y dije, Señor, te quiero hacer una pregunta para ayudarte a entender el concepto. Y yo no estoy aquí para ofenderlo. Yo no te llamé, usted me llamaron a mí. ¿Me permite hacer la pregunta? Pero por favor, respóndeme. Sí. Okay. Ahora, él estaba más calmado porque, no sé, se desquitó. Y ya estaba, se sentía bien que se desquitó con alguien. Y yo era la persona, el alguien, ¿no? Y ahí yo dije, ok, Señor, ¿cuánta gente tú crees, cuántos peruanos tú crees que están en la cárcel? Y yo, un montón en las prisiones. Ok. ¿Porque quebraron la ley? Sí. Ok. So, ahora tú me quieres decir que es posible que yo tengo el derecho de decir, escúcheme bien, Señor, ¿cuánto tú crees que hay en las prisiones? Pues son miles. Ok. So, ¿tengo yo el derecho de decir que todos los peruanos son criminales? ¿Todos son criminales? No. ¿Todos los peruanos son mentirosos? No. ¿Todos los peruanos son ladrones? No. ¿Todos los peruanos son asesinatos? No. ¿Sabes? Yo no tengo el lujo ni el derecho de pintar todo el mundo con la misma brocha. Y digo eso, Señor, porque tú estás pintando a todos los creyentes con la misma brocha. Él dijo, tiene sentido. Por esa razón, Señor, yo no estoy ofendido con todas las cosas que tú me dijiste. Según tu persona, alguien te hizo un mal, que dijo que él era un creyente verdadero. ¿Sí? Sí. Eso quiere decir que todos los creyentes te hicieron un mal. Muy bien. Ahora, Señor, ¿cuánto tiempo viene usted escuchando, sintonizando el programa? Bueno, tengo más de un año escuchándote. 5 días a la semana. 52 semanas. ¿No? Sí, tú me estás diciendo que tú has oído más de 250 programas de 1 hora donde estoy enseñando la palabra del Señor. Sí. Pregunta, Señor, ¿hasta la fecha no se ha arrepentido? No. Okay. Le dije, Señor, si tú no tienes cuidado, lo que va a pasar, tu corazón se va a poner tan duro que a pesar de oír y escuchar la verdad, no actúa sobre la verdad. Y usted está en una silla de ruedas. ¿Te puedo preguntar por qué? Él dijo, bueno, la verdad es que me falta poco tiempo, yo estoy muriendo de cáncer. Ok. Lamento oír eso. Y el Señor, ¿me permite orar por ti? No. Ok. Bueno. Y la señora muy amable, porque por fin fue la primera vez que él escuchó y tuvo un diálogo y no fue un monólogo. Señor, muy bien. Me despido, me voy. El siguiente día yo voy caminando enfrente de ese parque a regresar al canal. Ahí voy caminando. Y ellos están afuera. Están afuera. Muy bien. Y me saludan. Yo los saludo. ¿Está en camino al canal? Sí, ahí voy, porque el canal estaba en la esquina. Ahí voy. En Marco Valle, ahí voy, caminando. Ahí voy. Y yo salgo del programa. Y ellos vienen saliendo, y vivían en el edificio enfrente del parque y van saliendo. Habían entrado para escuchar el programa y salen otra vez. Yo voy caminando. Y me saludan, Señor, ten un momento. Sí, ahí rezo. Digo, interesante las cosas que dijiste hoy. Yo estaba hablando. Ahí va, yo no sé, eso duró como unas 2 o 3 semanas así. Yo paraba unos minutos para hablar con ellos, y por fin el hombre, yo le dije,
se quiere arrepentir de sus pecados. Y luego un día me sorprendió y me dijo, sí, me quiero arrepentir. Ok. Muy bien, pues vamos ahora. Y él se arrepintió. Y pasa unos 10, 11, 12 días, así, algo así. Y lo vi un poquito más y luego ya dejé de verlo. Y pero no pedí en qué edificio, había 3 edificios así, en Marcavalle. Ahí voy. Yo sé que salió uno de esos edificios. Yo voy preguntando. ¿Conocen a este señor? Sí, en este edificio, en ese edificio. Y de repente dice, ok, pero estaba cerrado. Esa tarde recibo un texto de la esposa. Mi esposo está bien grave. Puede pasar, y me dio la dirección. Ahí voy. Yo voy corriendo. Ahí voy. Oro por él. Está en la camilla, en la cama. Y él muere. La cosa es que él murió arrepentido de sus pecados. Bueno, pasa el siguiente día. Yo voy regresando el camino al canal. Ahí está una limusina de la casa fúnebre y está sacando un cuerpo. No, están preparando para ir a enterrarlo el siguiente día. Ahí están. Y la señora me reconoce, me dice, pase por favor, yo sé que va al canal, por favor, ore. Y ella dijo, bueno, estamos esperando y tenemos que esperar como 1 hora más. Bueno, señora, en este caso voy a mi programa y yo regreso. Y voy regresando. Y llegan los hijos de este señor. Ahí están los hijos del Señor. Yo no los conozco a ellos. La señora me presenta y los hijos me gritaron como no te imaginas, ¿no? Y yo dije, bueno, la cosa es que, y ellos, nosotros que no, que esto, que otro, que el otro, que otro, ok. Bueno, yo me voy a despedir de ustedes, me permite orar por ustedes. No necesitamos tu oración, ok. Y la madre dijo, cállese, no falta el respeto. Yo oré por ellos. Y la hija y el hijo, ¿no? Fuerte en su carácter. Me maldicieron, ahí va. Y que no estaba interesado. Y dije, bueno, ¿sabe qué? Tu papá se arrepintió. ¿Cómo? Pero en este momento de tu duelo, no lo voy a molestar. Y mi oración, que la paz de Dios les siga a ustedes. Y fueron afuera de la ciudad, en uno de los campos, no sé, muy cerca ahí, y lo fueron a enterrar. Pasan unos meses, y ahí está la señora enfrente de nuevo. Ella había ido a vivir afuera con uno de sus hijos. Ella ahora ha regresado. Y me dice, mira, mi hija está enojada con Dios. Y yo dije, ay, ¿por qué? Porque su papá falleció. ¿Puede hablar con ella? Bueno, si ella me permite, voy a hablar con ella. Cuando tú sales del programa, dice, ahí voy regresando otra vez, ahí está la hija. Y la mujer ya está, una mujer grande, porque el papá tenía 90 años y la señora tenía 88 años. La mujer y la hija ya tenía 60 y pico años de edad, y brava, y bravísima. Y ahí está, ahí voy, y hablo con ella. Y ella me dice, ¿y dónde tú crees que tú tienes la autoridad de decir así? Y ella, así comienza todo. Y yo, bueno, señora, la escuché. Y me dice, ¿tú no dices nada? Bueno, señora, no oigo una respuesta. Yo creo que me llamaste solamente para insultarme o intentar insultarme, pero eso no me está molestando. Si hay una pregunta, yo respondo. Se me miró y me hizo una pregunta. ¿Cómo es esto que yo me tengo que arrepentir? Bueno, señora, ¿usted cree en Dios? Sí. Y comenzó un diálogo con ella. Y ella me dice, yo he escuchado, y ella me grita, yo he escuchado este mensaje de tontería, así me dijo, de tontos, por años y años, y no tiene sentido. Y yo, ok, señora, en ese caso me despido de su presencia. Le digo, señora, perdón, pero este tonto se despide de su presencia. Ten buen día. Miro a la mamá y la mamá está así. Me voy. Sigo viendo a la mamá y la hija regresó a su pueblito donde ella estaba viviendo. Unos 4 o 5 meses después veo a la mamá y que yo saludo a la mamá cada día.
Y este día yo voy en camino al canal, me dice, por favor, pare. Ella estaba llorando, pare cuando tú regresas. Ok, yo fui al programa, regreso, y me acaban de mandar noticias que mi hija murió. Lamento eso, pero ella murió maldiciendo a Dios. Ahora, ¿por qué tomo el tiempo de compartir esto con ustedes? Porque una persona es capaz de oír una tremenda verdad y oírla repetidamente, y oír, escuchar, entender, y no actuar sobre la verdad. Y llega un momento donde la verdad deja el corazón cauterizado, deja el corazón con calloso, y ya no penetra. Tenga cuidado. Por esa razón dice aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 6, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Tenga cuidado que tú no caigas en esa trampa. La verdad no tiene ningún sentido si no actúas sobre la verdad. Es como un señor que yo conozco que estaba fumando, 5 paquetes de cigarros. 5 paquetes de cigarrillos. Mira. 5 al día. 5 al día. Y sabía que había la posibilidad y la verdad que podía causar cáncer. Él sabía la verdad. Y seguía fumando 5 paquetes. Cuando lo llaman y le dicen que él está en el cáncer de los pulmones, y él está incrédulo. ¿Pero cómo puede ser posible? Es alcohólico, el alcohólico. Sabe que él está tomando su trago, tiene trago, botella. Y ve, y él está destruyendo su hígado. Y dicen, ya el hígado está frito. Ve, el ser humano tiene la capacidad de escuchar una verdad, intelectualizar esa verdad, darle el asentimiento mental a esa verdad y cerrar su corazón contra esa verdad. Y luego enfrentar los resultados, la realidad de haber rechazado esa verdad. Somos capaces de hacer eso. Y lamentablemente lo que tenemos en este mundo, y otra vez, a mí no me importa qué parte del mundo tú te encuentras, qué idioma, qué cultura. El ser humano es el ser humano. Pero a pesar de todo eso, el trabajo de todos nosotros los creyentes es compartir el evangelio del Señor Jesucristo, sabiendo que no todos van a escuchar. Yo entiendo eso, pero a todos les voy a presentar el evangelio del Señor Jesucristo, con la posibilidad que muchos van a rechazar el evangelio del Señor Jesucristo. Yo entiendo eso, pero a pesar de eso, mi trabajo es compartir que tú no tienes que morir, ir al infierno. Los que van al infierno han escogido el infierno. Los que van al infierno han escogido a ir al infierno. ¿Por qué? Por la incredulidad. No creen. Pero cuando tú le preguntas qué es lo que tú crees, no pueden articular bien su propia creencia. Pero te salen con este paquete. Este es el paquete que te sale. Bueno, yo tengo mis propias creencias, mi propia manera de pensar. ¿Ok? Explíquemelo. Y no te lo pueden explicar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Nada. No puedo poner la pistola en la cabeza a forzarle a alguien a hacer lo que no quieren hacer. Señor, ten misericordia de ellos, por favor. Alcanza su corazón.
Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Abre sus Biblias, Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Mira lo que dice la palabra. Deuteronomio capítulo 25. Mira bien. Capítulo 25, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en versículo 16. Deuteronomio capítulo 25, versículo 16. En la versión cristiana dice: porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Nota la palabra, porque todo el que hace estas cosas. En la versión católica lo dice así, versículo 16: porque quien hace tales cosas y practica el fraude es detestable para el Señor tu Dios. ¡Wow! Porque quien hace tales cosas y practica el fraude, la mentira, es detestable para el Señor tu Dios. Bien claro dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. En una forma bien clara. Mira. En Salmo, en el Antiguo Testamento, el Salmo capítulo 5, mira lo que dice en Salmo capítulo 5, versículo 4. Y en Salmo capítulo 5, versículo 4 dice así: porque tú no eres un Dios. Porque tú, yo, nosotros, ninguno de nosotros, dice, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. El mal no mora con Dios. Y creemos que nosotros los malvados vamos a vivir con Él. Él dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Esa es una verdad. Me imagino que tú tienes el derecho de rechazarlo. ¿Por qué? Porque se volvió a Dios con el fin de apartarse del pecado. Se volvió a Dios con el fin de apartarse de su vergüenza y de su destrucción. Ese es el punto que tú tienes que llegar. Tú tienes que llegar a ese punto de volver a Dios con el fin de apartarse del pecado, con el fin de apartarse de tu propia vergüenza y apartarse de su propia destrucción. Mira, el problema es que la persona no se apartó de Dios con el fin de tener libertad para pecar, sino para ser liberado de la esclavitud y de los hábitos del pecado. Mira, para romper la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. Eso es lo que tú y yo necesitamos. La pregunta es si tú estás dispuesto. Mira, ¿tú crees que tú puedes engañar? Mira, tú me puedes engañar. Yo te puedo engañar. Nos engañamos todo el día. Nos engañamos unos a los otros 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y nos engañamos. Y ¿sabe qué? En el pueblo latino nosotros somos expertos con palabras. Nosotros tenemos la sutileza de la lengua. Somos expertos con las jergas. Somos expertos con los dobles sentidos. Somos fabulosos en manipular las palabras. El problema es que eso funciona entre nosotros, pero no funciona con Él. Y se te olvida que el día que tú apartas de esta tierra, tú no tienes que darme cuentas a mí. Yo no soy nadie. Tú vas a tener que darle cuentas a Él, que entiende absolutamente todo. El juego de palabras no funciona con Él. Funciona solamente entre nosotros, pero no con Él. Y si tú te encuentras en este momento, donde tú estás preparándote para apartarte de esta tierra, y nunca se ha arrepentido de sus pecados,
tú vas a descubrir que has estado viviendo una tremenda mentira religiosa, una mentira tradicional, una mentira cultural, una mentira del hombre que no tiene nada que ver con Dios. Tú y yo necesitamos arrepentirnos para apartar de esta tierra y entrar en su reino.